El punto de partida de este enfoque es la selección del cuento adecuado para el aula de lenguas extranjeras en las etapas de educación infantil y primaria. Según los criterios de selección, destacamos el potencial de los cuentos auténticos en la lengua objeto de aprendizaje, ya que estos se presentan en un contexto narrativo, natural y real, al no haber sido escritos específicamente para los alumnos que están aprendiendo una lengua extranjera. Entre los cuentos auténticos se encuentran los cuentos de hadas, las fábulas, que son buenos recursos para la enseñanza de una lengua extranjera, dado que parece que los niños están muy familiarizados con ellos en su primera lengua, permitiéndoles así reconocer el argumento y los personajes mientras los escuchan en dicha lengua. Y como además son muy conocidos, los niños de niveles superiores de la educación primaria incluso pueden escribir nuevas versiones en la lengua extranjera y contar estas historias a sus compañeros de niveles inferiores. Los álbumes ilustrados son también una gran herramienta, ya que ofrecen dos formas diferentes e interdependientes de entender el significado de la historia, mediante el texto y mediante las imágenes. Las imágenes tienen una gran responsabilidad y son esenciales para entender la historia, por lo que los niños pueden seguir la mayor parte de la narración leyendo las imágenes mientras escuchan la historia en una lengua extranjera. Los libros ilustrados se utilizan como un excelente recurso de lectura en voz alta para los alumnos más pequeños, pero como pueden leerse en diferentes niveles, son también susceptibles de utilizarse para los alumnos de todas las edades. Tras elegir el cuento adecuado para ser utilizado en una clase de lengua extranjera, la unidad didáctica basada en un cuento se planificará siguiendo la secuencia de 3 fases interrelacionadas y cíclicas: actividades para antes, mientras y después de la escucha del cuento. Estas actividades se pueden adaptar a los niños de educación infantil y primaria, según los niveles de dificultad y de habilidades. Las actividades previas a la escucha son esenciales, ya que activan los conocimientos previos de los niños antes de abordar la historia. También crean curiosidad por el cuento y motivan a los niños a escucharlo haciendo predicciones, anticipando la trama de la historia, los personajes, el escenario. Algunos ejemplos de actividades que se pueden adaptar a los diferentes niveles de los niños son cubrir el texto, hacer que adivinen el título, el argumento de la historia, etc. En la fase 2, actividades mientras escuchan el cuento, los profesores actuamos como narradores, que somos el puente entre el texto, las imágenes y la comprensión de los niños de la historia en una lengua extranjera. Mientras los profesores cuentan la historia, piden la atención de los niños para ayudarles a comprender, a participar y a crear la historia todos juntos. Estas actividades ayudan a los niños a realizar una escucha activa, lo que significa que participarán, intervendrán en el cuento en la lengua extranjera, dirán la trama, se harán preguntas para comprenderla. Y algunos ejemplos de actividades mientras escuchan el cuento pueden ser señalar los personajes principales, repetir las estructuras principales, leer en voz alta, etc. Finalmente, en la fase 3, las actividades posteriores a la escucha ayudan a los niños a repasar la historia que han escuchado, a utilizar el lenguaje del cuento de forma creativa, a reforzar los conceptos, el vocabulario, los elementos del cuento y el pensamiento crítico. La narración de cuentos proporciona un contexto excepcional para practicar las habilidades comunicativas en la lengua extranjera. Algunos ejemplos serían secuenciar los acontecimientos de la historia, crear una nueva versión, recrear la historia e incluso montar una obra de teatro. Como la historia se lee en voz alta varias veces de diferentes maneras, las actividades de los distintos tipos de narración pueden ser diferentes y pueden utilizarse igualmente en las distintas fases según las necesidades de los alumnos.